Muy buenas tardes a todos nuestras seguidoras y seguidores. Voy a empezar con una frase. La ciencia sin un fin social, sin una utilidad pública, no tendría sentido. La ciencia sirve a la sociedad, le aporta soluciones y la beneficia. Es una frase que tomé de la doctora, de un texto. Es científica e investigadora. Se formó como bioquímica en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de Rosario, Argentina. Logró el grado de maestría y doctorado en el programa de Ciencias Biomédicas del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Eda hace ciencia que tiene una aplicación concreta para resolver uno de los grandes problemas de salud en México y en general de las naciones subdesarrolladas, la cisticercosis. Su campo de especialidad es la inmunología, es parte del equipo de investigadores en el Departamento de Inmunología, donde han realizado un arduo e importante trabajo de investigación que ha derivado en la creación de vacunas en animales para prevenir la cisticercosis, en adyuvantes para la vacuna contra la influenza, así como en el desarrollo y la evaluación de nuevos sistemas para el diagnóstico de la neurocisticercosis humana. Entender la relevancia de estas investigaciones, hay que señalar que esta enfermedad producida por la Taenia solium es una parasitosis frecuente en humanos y en cerdos en países donde prevalecen condiciones que favorecen su transmisión, como la falta de higiene, el fecalismo, el aire libre y el consumo de carne sin la inspección sanitaria adecuada. También ha trabajado en el desarrollo de vacunas e inmunomoduladores en otras patologías como la polio e influenza y más recientemente en inmunoterapia en cáncer. En los últimos años ha estudiado diferentes estrategias para el control de inflamación y la neuroinflamación en diferentes patologías experimentales morinas, incluyendo esclerosis múltiple, sepsis y eventos cerebrovasculares. Recientemente ha comenzado a evaluar un nuevo tratamiento para controlar la neuroinflamación e inflamación sistémica en pacientes con COVID-19. Desarrolló la vacuna contra cisticercosis en diferentes versiones y un inmunomodulador protegido a través de patentes nacionales e internacionales otorgadas. Cuenta con 188 artículos publicados en revistas internacionales, indexadas y con arbitraje. Bajo su dirección se han graduado 14 doctores, maestros en ciencia y licenciados en diferentes carreras. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Sociedad Mexicana de Inmunología y Bioquímica. Ha recibido numerosas distinciones, entre las cuales destaca el Premio de Investigación Médica Dr. Rosenkrantz del grupo Roche Syntex en el año de 1988 y en 2007, con el Premio Canifarma de 1998 y en 2004, con el nombramiento de Scholar del Instituto Médico Howard Hughes del 2000 a 2005 y con el Premio de Investigación Epidemiológica del Instituto Científico Pfizer en 2006, entre otros. Bueno, se acompaña con una conferencia hacia el desarrollo de una vacuna eficiente contra el COVID-19. Le damos la cordial bienvenida a la doctora Eda Schutter. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación para participar en este evento. Bueno, voy a comenzar por hablar primero sobre las vacunas contra COVID-19 para tratar de aclarar un poco más cuál es el panorama de las vacunas que ya están aprobadas y que ya se están usando en México. Bueno, primero quisiera recordar que la vacunación es un procedimiento que tiende a disminuir el riesgo de contraer una enfermedad infecciosa y que consiste en administrar el patógeno o algunos de sus componentes
y esto hace que en el receptor se induzca una respuesta inmune y se induzca resistencia cuando existe un desafío prospectivo contra el mismo patógeno. Bueno, ¿cómo funciona la vacunación? Cuando recibimos una primera dosis de vacuna, se induce una respuesta que es una respuesta menos eficiente en general, que disminuye rápidamente y que se tarda un cierto tiempo en establecerse, una semana, días. Cuando aplicamos una segunda dosis, este tiempo de respuesta, la respuesta se establece mucho más rápido y más eficiente. Pero algo muy importante, esta respuesta luego empieza a disminuir, pero queda lo que llamamos memoria inmunológica. Parte de las células que se proliferaron para producir anticuerpos, para producir una respuesta celular, parte de ese conjunto de células quedan en circulación y pueden durar mucho tiempo, y estas son las que constituyen la memoria inmunológica. Ahora entonces tendríamos un grado de inmunidad que cuando entramos en contacto con el patógeno, que es el desafío, muy rápidamente y más eficientemente se pueden establecer una respuesta inmune que contienda el patógeno antes de que el patógeno se extienda en el organismo. Bueno, esta es la base de las vacunas. Bueno, en el caso de COVID hemos presenciado algo histórico. El desarrollo de vacunas, como todos sabemos, ha sido impresionante. Y bueno, este desarrollo impresionante se ha debido a la inversión impresionante que se ha hecho mundialmente para el desarrollo de vacunas. En las vacunas, como hemos escuchado mucho en muchos medios periodísticos, requieren de mucho dinero para su desarrollo. Entonces, es una cuestión técnicamente no tan complicada como complicada en cuestiones económicas. Y bueno, esta inversión millonaria que se ha hecho en muchos países, pues resulta en que ahora tenemos muchas vacunas. Bueno, una de las vacunas que está en desarrollo todavía es una vacuna atenuada. Este tipo de vacunas usan el virus completo, pero lo atenúan a través de cultivarlo en distintos tipos celulares durante distintos pasajes hasta que el virus no puede infectar. Este tipo de vacunas, tenemos muchísima experiencia con estas vacunas. Por ejemplo, la vacuna oral de la polio es una vacuna viva atenuada. Entonces, es un tipo de vacuna segura una vez que se desarrolla y con mucha experiencia en su uso. También tenemos vacunas inactivadas. En este caso también se utiliza el virus completo, solo que el virus se inactiva, es decir, no puede reproducirse ni causar enfermedad, se inactiva o por calor o por métodos químicos, como por ejemplo como formaldehído. Bueno, ya tenemos en el mercado 2 vacunas de este tipo, la Sinopharm y la Sinovac. Estas vacunas también tenemos mucha experiencia utilizando estas vacunas. Por ejemplo, la vacuna inyectable de polio es una vacuna inactivada. La vacuna de influenza es una vacuna inactivada. Y también son vacunas muy seguras. Bueno, luego está un conjunto muy grande de vacunas que se han aprobado, algunas, otras todavía están en desarrollo, y todas estas vacunas que ya están aprobadas tienen en común que utilizan la proteína Spike. La proteína espiga, esta es una caricatura del virus, y hay líneas rojas, perdón. Estas líneas rojas son la proteína Spike, que es la proteína que usa el virus para entrar a la célula. Hay un receptor en las células de nuestro organismo que se pega a esta proteína y el virus infecta a la célula. Entonces, es por esto que ha sido el blanco principal de las vacunas actualmente aprobadas, de las vacunas subunitarias, es la proteína S. Bueno, de este tipo de vacunas hay un conjunto muy amplio de vacunas. Unas usan la proteína solamente la proteína S, que se combina con un inmunopotenciador, distintos tipos de potenciadores, para aumentar su eficiencia. La más avanzada es la Novavax, que creo que ya está aprobada en varios países, y también hay mucha experiencia con este tipo de vacunas previa. Hay, por ejemplo, la vacuna de hepatitis B, es una vacuna con
basada en proteína. Y luego tenemos una nueva generación de vacunas que recién empiezan tenemos poca experiencia con estas vacunas, pero ya hay alguna experiencia, por ejemplo, con el uso de vectores virales. Tenemos la experiencia de la vacuna de ébola, que se desarrolló utilizando estos vectores virales. ¿En qué consiste este asunto? Bueno, se utiliza un virus, como por ejemplo el adenovirus, que causa el resfrío, o virus de sarampión, de influenza o de vaccinia, y este virus se le asocia la proteína de interés de COVID, en este caso la proteína S, y entonces se utiliza el DNA del virus, se inocula, el adenovirus entra en la célula del organismo y produce la proteína S, y entonces sale la proteína S y induce una respuesta inmune. Este tipo de vectores virales, ya tenemos, por ejemplo, la vacuna, tenemos varios tipos de vacuna usando adenovirus. La vacuna de CanSino, la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Johnson y la vacuna rusa, la de Sputnik 5, con algunas variedades que ahora voy a mencionar. Estas son vacunas muy eficientes, también son vacunas seguras, también existe algo de experiencia previa en este asunto, y la base entonces de esta vacuna, este es un ejemplo, por ejemplo, esta es la vacuna de Sputnik. La vacuna de Sputnik usa 2 adenovirus. Para la primera dosis usa el adenovirus AD6 humano y en la segunda dosis el AD5 humano. En cómo consiste, aísla el gene que codifica para la proteína S, se transforma el adenovirus con este gene y así se usa como vehículo para inmunizar. El uso de 2 adenovirus distintos es debido a que cuando se inmuniza con este tipo de vacunas, el adenovirus genera también proteínas del propio adenovirus. Y estas proteínas, el individuo genera anticuerpos, genera inmunidad en contra del adenovirus. Entonces, en una dosis ulterior, pudiera la inmunidad inducida en la primera dosis bloquear la entrada del adenovirus, pegarse al adenovirus y reducir la capacidad del adenovirus de infectar la célula. Y entonces no resultar en un aumento de la eficiencia de la vacuna ante una segunda dosis. Por eso es que cambian el acarreador de la proteína S. En otros casos, como la vacuna de CanSino, es solamente una dosis y es solamente un adenovirus lo que usa. La de AstraZeneca usa un adenovirus para la cual no hay inmunidad en la población, que es un adenovirus de chimpancé, en miras de no tener bloqueo de la eficiencia de la vacuna por anticuerpos antiadenovirus que tengamos por algún catarro que nos hubiéramos agarrado. Bueno. Luego están las vacunas que usan puro DNA. Y el principio es muy similar, el DNA entra en la célula. Estos procedimientos, en general, las vacunas de DNA requieren un tipo de procedimiento en la piel para que penetre mejor el DNA y llegue a entrar a una célula. Estas vacunas aún están en desarrollo. Y luego tenemos las vacunas de RNA. Bueno, estas vacunas son completamente de nueva generación, no había antecedentes de su uso antes de COVID-19. Son vacunas muy interesantes porque pueden producirse muy rápidamente, sin embargo tienen el problema que todos hemos escuchado del alto costo de estas vacunas y del problema logístico que implica que requieren, el RNA es una molécula muy inestable y aunque lo han procesado para que pueda aumentar la estabilidad, pues sigue requiriendo muy bajas temperaturas para poder mantenerse. Y esta tenemos la vacuna de Moderna, tenemos la de Pfizer, tenemos la de CureVac, ya en circulación. Bueno, estas vacunas génicas que hemos estado hablando, esencialmente la base de estas vacunas son, o entra el DNA, y se produce RNA y se produce la proteína, sale la proteína y tenemos la proteína en el exterior, ya expuesta al sistema inmune,
o entra el RNA y se produce directamente la proteína. Una vez que la proteína está afuera de las células, hay tipos de células que son células presentadoras del antígeno, y entonces toman esta proteína y la presentan al sistema inmune. Se desencadena una respuesta inmune y se desencadena protección. Bueno, es un resumen muy breve de las vacunas que están actualmente en México aprobadas contra COVID. Como les mencionaba, todas son seguras, todas han pasado la fase 1, 2 y 3 para poder estar en el mercado, todas han sido aprobadas por la COFEPRIS en México, y pues bueno, con algunas diferencias, unas son de RNA, unas de virus inactivado, de adenovirus de chimpancé, de adenovirus humano, de adenovirus humano. La eficiencia en general es alta en todas las vacunas. Esto es eficiencia para prevenir la infección. Para prevenir la enfermedad grave es mucho más alta aún la eficiencia. Es decir, que si nos logramos vacunar, tenemos una eficiencia muy alta, una probabilidad de infectarnos en una forma grave muy baja. Entonces, por eso es importante vacunarse. Y bueno, estas vacunas, todas requieren refrigeración, excepto la de Pfizer, que requiere de menos 70 grados. También son muy diferentes en costos. Si bien actualmente muchas de las vacunas, y no todas, eso no tengo esa información, los laboratorios han mantenido costos muy bajos, han absorbido los costos a cambio de que pudiéramos controlar la pandemia. Pero esto es un punto que conviene señalar, que esto no va a ser para siempre, esto es temporal porque estamos en pandemia, pero una vez que se requiera continuar produciendo vacunas, van a adquirir los precios reales, y nada más para que vean el costo que tiene una intervención de este tipo. Bueno, la mayor parte de vacunas requieren de 2 dosis, excepto la de CanSino, por el problema que les decía, de que esperan que la inmunización con un adenovirus humano reduzca la probabilidad de aumento de protección ante una segunda dosis. Un aspecto que quiero señalar también es que las vacunas que están formuladas con adenovirus, con vectores virales, probablemente si se requiere revacunación, probablemente no vayan a tener alta eficiencia, porque se van a bloquear con la propia inmunidad en contra del vector que las acarrea. Bueno, hemos avanzado muchísimo, sin embargo quedan todavía retos por pendientes. No sabemos cuánto dura la memoria inmunológica, no sabemos los nuevos linajes virales que pueden ser resistentes a la vacuna, hagan que se requiera reformular la vacuna periódicamente y revacunar periódicamente, no sabemos cada cuánto, todavía no sabemos si este es un virus que aumenta la susceptibilidad en ciertas estaciones del año. Es probable que así sea, parecen las evidencias señalarlo, como otros virus respiratorios, como influenza. También lo que les mencionaba, la inmunidad inducida contra vectores virales, va a reducir las vacunas basadas en vectores virales si se requiere revacunación. Tampoco sabemos si la vacuna interrumpe la transmisión y en qué magnitud la interrumpe, ¿no? Bueno, entonces, solo para señalar, sí quisiera mencionar que disponer de vacunas nacionales es un problema de seguridad nacional. Creo que a todos nos queda claro ahora que estamos viendo que el 80% de las vacunas se acumulan en 10 países, y es una situación que señala la importancia de tener cierta autonomía para poder asegurar la salud de México. Bueno, entonces, considerando teniendo en cuenta estas... Quiero bajar esto ahí. Desde que comenzó la pandemia, constituimos un grupo de investigadores y de instituciones para poder desarrollar una vacuna eficiente y segura contra COVID-19. Nos aliamos con Laboratorio Alfarma, que es un laboratorio mexicano que tiene una planta piloto autorizada por COFEPRIS para producción de biológicos, de proteínas recombinantes, y comenzamos este desarrollo.
Bueno, también utilizamos la proteína S, como todas las vacunas que acabo de presentar, bajo el supuesto de que la proteína S interacciona con el receptor de la célula y infecta la célula de esta forma. Pero no utilizamos la proteína completa, sino que hicimos un trabajo de investigación para identificar cuál era la parte fundamental de la proteína que se une al receptor y que es protectora, que es eficiente en inducir una respuesta inmune. Entonces, sintetizamos, predijimos un conjunto de moléculas, esta es la proteína S, y este es la región, esta parte de la proteína es la región que interacciona con el receptor. Y predijimos estas moléculas, que están acá en bolitas azules, y las evaluamos en ratones en su capacidad inmunogénica. Bueno, después de muchos trabajos, terminamos identificando la que era óptima para inducir inmunidad, y con esta molécula, que llamamos péptido 5, con esta molécula evaluamos diferentes dosis de vacuna, diferentes inmunopotenciadores para poder aumentar la eficiencia de la vacuna, diferentes rutas de vacunación, la ruta intranasal, la ruta sistémica, subcutánea. Bueno, posteriormente optimizamos la molécula, aumentando su tamaño y agregando secuencias que aseguraban la interacción total de esta molécula con su receptor AC2. Se comenzaron a producir los lotes en laboratorio Alpharma, se están completando los estudios preclínicos en animales se están haciendo por un tercero autorizado por COFEPRIS, que es la UNIPREC, la Unidad de Estudios Preclínicos en la UNAM, en la Facultad de Química, y en esta unidad ya se ha completado el estudio de toxicidad, y la vacuna ha demostrado ser segura y ser inocua, y se está desarrollando el estudio para demostrar que la vacuna es capaz de inducir una respuesta inmune eficiente. Estos estudios preclínicos se deben terminar para poder asegurar que la vacuna es segura y es efectiva para poder realizar los estudios de fase clínica. Bueno, entonces, esto, como les comentaba, se hicieron 2 lotes de vacuna. El primer lote se utilizó para el estudio de inocuidad, el segundo lote se está utilizando para los estudios para evaluar su efectividad, y también se están haciendo simultáneamente estudios clínicos no regulados, preclínicos, para averiguar la dosis óptima en la que podríamos utilizar la vacuna en animales más grandes, no en ratones, sino en cerdos, el plan es que una vez terminados estos estudios, pasaríamos a los estudios clínicos. Estamos planeando de que el término de estos estudios sería a fines de marzo, pensando que ojalá pudiéramos empezar los estudios de fase clínica en abril. Bueno, entonces, actualmente estamos ya trabajando en la organización de las fases clínicas 1 y 2, en conjunto con Laboratorios Alpharma. Se ha solicitado apoyo y recibido una respuesta bastante prometedora por la Fundación Río Arronte, y para hacer las fases clínicas las vamos a hacer en el Instituto Nacional de Cancerología, en donde hay una unidad de investigación que está autorizada por COFEPRIS para hacer investigación clínica, de los pocos lugares que tienen este tipo de instalaciones, y bueno, vamos a trabajar utilizando esta unidad, el apoyo del Instituto Nacional de Cancerología, y también todos los estudios de laboratorio se van a hacer bajo condiciones reguladas en la UNIPREC. También va a participar la IMEGEM, el Instituto de Medicina Genómica, que va a contribuir con el diagnóstico de todas las personas, los voluntarios que se inscriban en la evaluación de la vacuna. Y también va a participar una CRO, una empresa que va a contribuir
con la formación de los dossiers y del material que se requiere para presentar a COFEPRIS. Quiero señalar que recientemente, bueno, se están firmando, estableciendo convenios de colaboración, porque la Secretaría de la Defensa Nacional ha decidido sumarse a este esfuerzo, lo cual lo hemos muy bienvenido porque estamos seguros de que sería una aportación muy importante para lograr el éxito de este proyecto. Bueno, como les mencionaba, pues este es un proyecto con muchos participantes, al cual se han sumado estudiantes, instituciones de distinto tipo, institutos de salud, facultades de provincia. Es un esfuerzo multicéntrico para lograr una vacuna contra COVID en medio de una circunstancia muy poco favorable, ¿no? Económicamente y funcionalmente. Bueno, pues muchísimas gracias. Eso es todo. Juntos saldremos adelante.